¿Dónde gana más un inversor? ¿En España? Dani, te la tiro directa y cortita y al pie. Hoy, en el 2025, ¿dónde gana más un inversor? ¿En España o en Punta Cana? Bueno, yo creo que la pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Sin ningún lugar a duda, en Punta Cana. Al final, contamos con exención de impuestos, contamos con muchos beneficios fiscales que al final hacen que nuestra inversión, la rentabilidad que obtengamos, realmente sea mucho más llamativa y atractiva en Punta Cana. Hoy vamos a intentar responder una pregunta que muchos emprendedores y empresarios se hacen en privado. ¿Tiene sentido seguir invirtiendo en España o es momento de mirar hacia afuera, hacia mercados con más rentabilidad como Punta Cana? La persona que nos acompaña hoy tomó esa decisión hace unos años. Dejó atrás una vida profesional sólida en España, con una carrera construida durante años en el sector de la hotelería y restauración, y cruzó el Atlántico para perseguir su sueño, trabajar en el Caribe. Pero después de cumplirlo, vino algo más difícil: reinventarse, cambiar de sector por completo y decidir empezar de cero para entrar en el mercado inmobiliario. No solo como asesor, sino también como inversionista. Y aquí viene lo interesante: invierte su propio dinero antes de recomendar nada a nadie. Trata el capital de sus clientes como si fuera suyo. Negocia con promotoras y abogados. Acompaña en todo el proceso y, si hace falta, también te va a buscar al aeropuerto. Hoy vamos a hablar de rentabilidad real, de riesgos, de fiscalidad, de diferencias entre invertir en España y en República Dominicana, de cómo analizar oportunidades sin vivir en el país y de la mentalidad que hace falta para construir una vida completamente nueva. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida. Dani Martínez Trobos. Qué gusto tenerte aquí, ¿qué tal estás? La verdad que estoy muy bien y súper bien acompañado, que también es importante. Bueno. Yo recuerdo que este señor, hace una semanita aproximadamente, cuando aterrizó aquí en España y nos reunimos, lo primero me dijo: joder, qué frío hace aquí. Pero, claro, viene de estar en una palmera ahí en la playita, llega aquí, hay 10 grados, 5 grados y dice: uff, qué frío. Debajo de un cocotero, me recuerda a un sueño que tenía yo. Bueno, ahí hay uno de los videitos que sale debajo de un cocotero. Así Ya hablaremos. Bueno, tú hoy asesoras, inviertes en República Dominicana. Y antes de entrar en tu historia, me gustaría sobre todo que la audiencia entienda por qué te vamos a escuchar hablar sobre este tema. Entonces, digamos que alguien que está mirando fuera de España, alguien que quiere invertir fuera de España, ¿qué rentabilidad real puede obtener en Punta Cana? Bueno, yo creo que al final dar una cifra exacta sería pillarnos mucho los dedos. Yo, cuando me hacen esa pregunta, la respuesta es: con un escenario conservador hablaríamos de entre un 8 a un 10% de rentabilidad anual neta. Pero volvemos a algo que al final no es
una regla de 3, no es algo cerrado, no es algo exacto. Al final hay muchos factores que van a hacer que ese porcentaje que os estoy indicando sea más o sea menos. Por eso la importancia de estar bien asesorado. Al final en muchos casos nos creemos que, bueno, pues si me salen X anuncios, escojo el que más bonito se vea, escojo el que más barato es, y si la rentabilidad es entre un 8 y un 10, eso es lo que voy a ganar. No, realmente es que no es así. Es que al final es para mí indispensable que estemos bien asesorados. Al igual que lo hacemos con cualquier otro mercado, vamos a comprar un coche y nos dejamos guiar de la persona y del especialista. Vamos a la carnicería y si queremos un buen corte de carne, nos dejamos asesorar. Pues al final en este sector es igual o más de importante, porque al final en muchos casos invertimos no estando en ese país, no siendo locales de ese país. Entonces es súper importante el poder estar bien asesorado de una persona que realmente mire por el dinero nuestro como inversionistas como si fuese de él, algo que al final hago personalmente. Entonces ese punto es importante estar bien asesorado y en base a eso obtendremos más o menos rentabilidad. Pero dando una cifra más o menos, hablaríamos entre un 8 y un 10 de manera conservadora. ¿Y cómo haces? Porque en el caso de inversionistas, no sé, yo tengo que poner mi dinero en ti. ¿Cómo puedo asegurarme de alguna forma que tú eres la persona correcta? Sobre todo tratando de a lo mejor una venta a distancia, ¿no? Un asesoramiento a distancia, una inversión a distancia. ¿Cómo puedo asegurarme de que tú eres la persona correcta y no la otra persona que también me podría engañar, ¿no? Y mira, te doy el dinero y se va y me he quedado sin mi dinero. ¿Qué garantías podría tener? Bueno, yo creo que al final aquí yo trabajo de una forma muy transparente. Entonces, el trabajo mío parte desde la depuración completa de ese proyecto o de esa propiedad o de lo que vayamos a adquirir, porque al final el mercado es amplio, de poder depurar de que está todo al día. Y a partir de ahí, yo realmente te voy a ofrecer ese producto. No todo lo que se vende, y esto al final es un mito, pero es una realidad, no todo lo que se vende se compra. Y es que realmente es así, no todo lo que se vende se compra. Porque hacer o tomar una mala decisión, y en el caso de inversiones donde al final no estamos comprando un pantalón, no estamos comprando una gorra, que son poquitos euros, estamos hablando de una inversión que ha llevado pues el trabajo y el esfuerzo de mucho tiempo conseguir ese dinero para poder destinarlo a eso. Yo considero que aquí al final pues trabajar de la mano con alguien que te hable de manera transparente, que te muestre cada proceso, que cualquier tipo de duda que tengas, que te pueda dar una respuesta. Y al final no tengo las respuestas para todo, porque al final hay momentos donde pues me llegan clientes que yo no tengo la respuesta para eso, para esa pregunta concisa. Me informo, me asesoro y entonces te puedo dar la información como va. Entonces yo creo que al final poder hablar de una manera transparente, poder guiar y asesorar y reconducir hacia donde realmente nos convenga más dependiendo de las necesidades que tengamos, es algo primordial. Y Dani, tú ahora mismo estás residiendo en Punta Cana, ¿vale? Hoy estamos grabando el podcast en España. ¿Y qué pasó en tu vida para que tú mismo decidieras invertir tu dinero antes que recomendar a nadie allí en el país? Bueno, yo creo que aquí al final, cuando tienes las vivencias de primera mano, es mucho más fácil todo. Cuando llega una persona, pues creamos una empatía diferente si al final yo me puedo poner en tu piel como inversionista. En la gran mayoría de situaciones yo he pasado por eso. Yo he pasado por la incertidumbre de si estoy haciendo lo correcto o no, los miedos de estoy metiéndome en algo que no conozco, que no sé si... todos esos peros, todos esos inconvenientes, todas esas dudas, yo lo he vivido. Entonces, cuando al final yo como inversionista en el extranjero he hecho todo eso y llega una persona que quiere por primera vez invertir en el extranjero, pues al final empatizas mucho más y la cosa se hace mucho más amena y, bueno, de una manera pues mucho más amigable. Aquí lo bueno es que como tú has vivido todas esas situaciones, seguramente que te pongas en el lugar de esa persona que quiere invertir y ya sabes lo que le puede llegar a pasar por su cabeza
y a la vez le puedes dar soluciones, porque tú lo has vivido y entiendo que todo eso te ha dado tu expertise para poder conectar y cohesionar mucho mejor con esa persona que quiere invertir en el país. Así mismo, al final siempre hablamos desde la experiencia propia, porque al final la gran mayoría de cosas las he vivido y las he pasado, hasta poder adquirir pues las primeras propiedades allí. Entonces cuando llega esa persona, pues evidentemente te habla, te comenta, te comparte pues todo lo que le pasa, lo que pueda estar pensando, y al final mi trabajo es ese, poderte ayudar y poderte asesorar de una manera transparente y de una manera que al final te cree una seguridad para que no tengas ningún tipo de miedo ni de temor. ¿Y por qué Punta Cana? Porque Punta Cana, no sé si es mejor o es peor que aquí, que en España, pero ¿por qué decidiste comprar inmuebles o hacer inversiones en Punta Cana y no en España? O sí, y pueden ir en paralelo. Es un tema de inversión, es un tema de rendimiento, es un tema de burocracia, es un tema de riesgos. Bueno, al final, para quienes somos españoles, pues normalmente, muchas veces inculcado a veces por nuestros padres, y lo que vemos o lo que hemos vivido de cerca, pues queremos quedarnos con algo que esté cerca, algo que controlemos, algo que tengamos a mano, que al final yo creo que todo eso son limitantes para no dar el paso. Evidentemente hay que tener el valor y hay que tener la confianza o la fortaleza y dar con una persona que realmente nos pueda acompañar y nos pueda guiar. Pero una vez lo haces y una vez analizas pros y contras, yo creo que hay países, pues como en este caso Dominicana y en concreto Punta Cana, donde nuestra rentabilidad es mucho mayor de lo que al final pues nos puede ofrecer actualmente España. Entonces, yo en mi caso pues vendí lo que tenía aquí y me lo llevé todo para allá. ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, ok, cuándo te hizo clic tu mente para decir, tengo claro que mi capital, mis inversiones van a estar fuera de España y a partir de ahora voy a dedicar todos mis esfuerzos a este negocio en República Dominicana? Además, sobre todo en Punta Cana, ¿no? ¿Entiendo? Sí. Yo todo lo que tengo lo tengo en Punta Cana, es decir, diferentes zonas, diferentes áreas, pero dentro de Punta Cana. Yo hice mi primera inversión. Después de ver la evolución de esa primera inversión, es cuando decido que al igual tiene más sentido lo que tengo actualmente en ese momento en España, poderlo vender y poder hacer nuevas inversiones en Punta Cana. Y hasta la fecha, la verdad que creo que es de las decisiones más inteligentes que he tomado. Entonces, yo animo a cualquier persona que esté en una situación similar. Al final, como todo en la vida, es probar. Evidentemente, es probar con unas garantías, es probar con un respaldo, es probar con alguien que, como decíamos inicialmente, es con alguien que nos ayude, que nos asesore, que nos guíe. Pero al final, si hacemos una buena inversión, nuestro capital y nuestra rentabilidad está asegurada. Me ha hecho gracia antes cuando has dicho tenemos unos factores limitantes en el que, bueno, quizás lo hemos aprendido así, ¿no? Y nos cuesta hacer cosas en el exterior, nos cuesta invertir nuestro dinero en el exterior, pero en cambio compramos online, compramos en tiendas que vete a saber dónde estamos comprando muchas veces, ¿no? Que luego a lo mejor no te llega el producto. Es verdad que en muchos casos no son grandes cantidades, pero la sensación que te quedas de hacerlo cuando te pasa eso, dices, jolín, qué rabia, ¿no? En el caso de Punta Cana, entiendo que puede ser Punta Cana o cualquier otro sitio, ¿vale? Pero en este caso en concreto, entiendo que puede ser lo mismo, al final es un riesgo, estás poniendo tu dinero allí, te va a llegar el producto, te va a llegar bien, ¿vale? ¿Qué garantías o cuál sería el proceso que haces con una persona como yo, que no tenemos ni idea, y digo, vale, tengo ahora unos ahorros, me los he ganado durante mucho tiempo, quiero invertirlos. Oye, Dani, ¿cómo me puedes ayudar? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Cuál es el proceso que hay en estos casos? Bueno, yo creo que esta pregunta es excelente. Al final, partimos de la base de saber qué es lo que estás buscando. Es decir, cada cliente es un mundo, cada persona que llega a mí viene con una situación diferente, viene con un escenario totalmente diferente. Entonces, al final es poder tener una conversación, pues como la que estamos teniendo ahora. Poder tener una conversación donde al final entienda qué es lo que estamos buscando, poderte ayudar y en las consultas o dudas que tengas, darte respuesta a cada una de ellas,
para que de esta manera también te pueda asesorar, porque al final no será la primera persona la que llega queriendo algo listo y queriendo comprar una propiedad que se la entreguen de inmediato y que ya la vea y tangible, y al final luego acabamos comprando un proyecto y acabamos comprando algo que se va a entregar en 2 o en 3 años, en 1 año y medio. Me he liado, ¿no? No, claro, al final entonces el tema es ese, de que vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que estás buscando, qué es lo que tienes en mente, por qué tienes eso en mente, si al igual es lo mejor, si no, para tu finalidad, evidentemente. Yo al final lo que te voy a hacer es ayudarte, guiarte en cada proceso, pero sabiendo de dónde partimos. Entonces, una vez sabemos de dónde partimos y qué es lo que buscamos, a partir de ahí, yo creo que ver más no es que vayamos a encontrar la mejor opción, porque al final, si das con una persona que realmente, pues como es mi caso, conoce el mercado al 100%, sabe dejaremos pues un porcentaje mínimo, un 98% de lo que hay a nivel de proyectos, de lo que hay a nivel de propiedades. Mi finalidad es simplificarte al máximo ese proceso. No sirve de nada que yo te envíe 50 propiedades. Al final, si yo he entendido bien qué es lo que estamos buscando, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, con enviarte 5 o 6 propiedades o 5 o 6 proyectos, yo creo que está bien. Partamos de esa base, depuramos esa base. Si nada de eso nos encaja, podemos ampliar y te vuelvo a enviar más opciones. Pero al final, enviarte más o a veces querer ver más, porque cuántas personas llegan y no, quiero ver todo porque no me quede, y más pues en el caso de los españoles, ¿no? Que queremos ver todo porque no haya algo que no hayamos visto, que no hayamos visto y que, bueno, y que al igual estoy comprando, pero no estoy comprando lo mejor, entonces, bueno, que está bien, parte de mi trabajo es ese. Y al final es lo que digo, cualquier persona, cualquier cosa que veas, es tan sencillo como envíamela y te voy a indicar los pros y contras para valorar y sopesar si merece la pena que la tengamos en cuenta o no. ¿Y en base a qué haces esa selección? ¿En base a la cantidad que yo quiero invertir? ¿En base al lugar donde está la propiedad? ¿En base a qué? Bueno, aquí al final las preguntas son sencillas. ¿Queremos un apartamento? ¿Queremos una villa? ¿Queremos algo listo? ¿Queremos algo en plano? ¿Qué presupuesto queremos destinar? Al final muchas veces esta pregunta en concreto es un tabú. No tiene que haber ningún tabú. De hecho, tendría que ser la primera, ¿no? Claro, al final es algo que es básico para poder iniciar y poder ofrecerte las alternativas. No, envíame lo que tengas. No, envíame lo que tengas, no. Es decir, ¿qué presupuesto? ¿Hablamos de $80.000? Porque allí todo se maneja en dólares. ¿Hablamos de 150? ¿Hablamos de 500.000? Entonces, en base a eso, con esas 3 preguntas, realmente te puedo empezar a guiar y ayudar. Una vez yo te envío las propuestas, hacemos toda la criba, encontramos la propiedad Perdón, hago un inciso aquí. ¿En qué se basa el tema de que te ofrezca una cosa u otra? Que me estabas preguntando. Realmente lo que se basa es de hacer una debida diligencia de la promotora y la constructora que va a llevar a cabo ese proyecto. Eso es la base. Es decir, al final, sí, es algo esencial. Si realmente no hacemos esa debida diligencia, en qué punto está todo el tema de permisología, qué trayectoria, qué currículum tienen ambos, tanto la promotora como la constructora, si son diferentes, podemos luego entrar en casos, pues no son muchos, porque no son muchos, pero bueno, en alguno de esos casos que luego nos llega a los oídos de que, hostias, que han estafado a no sé quién. Bueno, es lo que al final genera la mala sensación respecto a... Contamina a todo el mundo, ¿no? A todos los agentes. Agraciadamente son muy, muy poquitos. Es un porcentaje mínimo, por suerte, el que se está dando allí a nivel de estafa inmobiliaria como tal. Pero sí que, evidentemente, hay alguno. Y con que haya alguno, hay muchas personas implicadas, desgraciadamente, y la repercusión es muy grande, pero porque es normal, porque volvemos a lo que estábamos diciendo. No estás comprando un pantalón. Claro. Estamos comprando una propiedad donde hemos puesto mucho esfuerzo. Entonces, al final, hacer una debida diligencia, contar con una persona que te asesore, que te ayude, y que realmente te muestre las opciones que mejor se adapten a ti, pero que ya estén depuradas, eso es una garantía de éxito. Vale, yo entiendo que hablo contigo, ¿no? Te conozco, me transmites confianza, hablamos el mismo idioma, nos entendemos
tú has vivido la situación de aquí, entiendes cómo es la de allí, puedes hacer ese paralelismo, me envías el catálogo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? de lo que encaja conmigo, elijo, me gusta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Vale. Aquí el proceso es súper sencillo. Dani, ¿tengo que viajar hasta allí para poder coger y seguir? No. Realmente no vamos a viajar y si queremos no viajaremos nunca. Pero solamente tendremos la obligación de viajar en el momento que nos entreguen la propiedad. En el momento que te diga, Luis, Alex, os voy a entregar la propiedad. En ese momento es cuando tenemos que viajar para recibir. Podemos hacer un poder y no tenemos ni que viajar nosotros. Pero antes de esto, ¿cómo funciona? Nosotros reservamos la propiedad. En el caso de ser una propiedad en plano, nosotros la reservamos con un monto, entre 2.000 a 5.000 dólares aproximadamente. ¿Sería el equivalente al contrato de arras? Sería lo equivalente a una reserva como tal, Vale. Porque hasta ese momento no hay ningún contrato. Vale. Nosotros hemos reservado, sí que vamos a tener un recibo. Toda transacción va a tener un recibo y en ningún momento me vais a transferir directamente a mí. Es decir, eso ya es una alerta si alguien nos manda que transfiramos a un particular. No. Se transmite a una sociedad. Siempre a la promotora. Siempre va a cobrar la promotora. La promotora es quien nos cobra todo. Entonces se le va a transferir a su cuenta. Se emite ese recibo de esa reserva y en el transcurso de más o menos un mes se prepara la promesa, el contrato de promesa de venta, que es un contrato que al final tiene un valor legal porque se va a notarizar. En ese momento nosotros pagamos un inicial. Y a partir de ahí nosotros vamos a pagar cuotas mensuales, bimensuales, trimestrales, dependiendo cómo nos convenga y dependiendo pues, los acuerdos que cerremos, para completar otro tanto por ciento hasta el momento de la entrega. Y cuando nos la entreguen, ahí es que pagamos la parte restante, pues bien con nuestros fondos, bien con un préstamo hipotecario. Aquí también te haré un inciso. Dani, ¿y como extranjeros podemos pedir un préstamo hipotecario en Dominicana? Sí. Al final nos avala nuestra propiedad que hemos adquirido. Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Y evidentemente yo te voy a ayudar, te voy a poner en contacto. En muchos casos directamente la promotora ya nos ofrece eso. Pero si no es el caso, yo te voy a facilitar porque mi servicio es un servicio integral 360. Entonces te voy a ayudar y te voy a guiar en todo. Y en el momento que llegue la parte del préstamo, vamos a ver con diferentes entidades cuál es la que mejor tasa nos da de interés para poder coger y cerrar esa operación. Entiendo que ese préstamo lo haría yo aquí con mi banco de confianza. No. O con un banco de República Dominicana. Correcto. ¿Vale? Los préstamos si lo hacemos aquí, no va a ser un préstamo hipotecario. Vale. Si nos interesa hacerlo aquí, lo vamos a hacer con un préstamo personal, para saldar la propiedad allí y quedarnos con ese préstamo aquí. Pero si lo hacemos allí, sí que haríamos un préstamo hipotecario con esa propiedad. Retomando, Dani, el tema anterior que nos has explicado todo el proceso de venta, súper bonito, súper esquematizado y demás, entiendo que te llegan leads, o sea, te llegan personas interesadas en comprar tus propiedades y entiendo que esas personas las cualificas. ¿Te has encontrado en algún momento que le tienes que decir a una persona, mira, fulanito o menganita, esto no es para ti? Y decir que no, ¿te ayuda o te perjudica? Bueno, aquí hacemos un inciso. No es que cualifique los leads, al final los leads todos son igual de válidos para mí, es decir, no es que unos sean más o menos válidos, cada uno llega con unas necesidades diferentes, pero sí que me he encontrado con personas que me piden algo que no existe. Es decir, Dani, quiero un apartamento en Punta Cana, 2 habitaciones frente al mar y me quiero gastar 100.000 dólares. Sí que me gusta situar en cada momento a cualquier persona que llegue para no hacerte perder el tiempo, porque al final yo creo que es lo más valioso que tenemos. Entonces, si buscas algo que no existe en el mercado, bien porque al igual no tengas conocimiento, porque no te hayas asesorado, porque sea la primera toma de contacto que tengas conmigo, sí que me gusta decirte las cosas como son. Lo que es y lo que no es y no se puede encontrar. No te voy a decir, sí, no te preocupes, porque al final también por mi parte, que te quedes esperando algo que nunca te voy a enviar, no me gusta trabajar así. Entonces yo creo que en todo momento, hablando desde la sensatez, desde la honestidad y desde la transparencia, pues llegamos mucho más. Y al final hay gente que ha empezado así y que luego ha acabado comprando una propiedad que sí que realmente se adaptase a sus necesidades. Pero al final yo creo que es más que necesario
que cuando llegan personas que no saben bien lo que están buscando o que piensan que, bueno, si comprar en República Dominicana allí por 40.000 o 50.000 dólares... Ahí venía yo, que la gente a veces puede tener el concepto de que el precio de compra es muy bajo, pero claro, también dependerá la ubicación, porque si estamos buscando una ubicación premium o algo con cara y ojos para poderle sacar una rentabilidad, entiendo que la inversión no es pequeña como la gente se piensa a veces, y seguramente que habrás tenido que decirle a posibles clientes esto no es así, esto funciona de otra manera. Correcto, es lo que te estaba mencionando, ¿no? Entonces, al final, si llegas con una idea que no es la correcta o que no es la realidad actual de la zona, porque al igual hace 10 años pues comprábamos barato y comprábamos a 20 o 30 o 40.000 dólares. Actualmente con 20, 30 o 40.000 dólares no vamos a comprar una propiedad en Punta Cana. En Punta Cana, en Dominicana puede ser que la compremos. Punta Cana como tal, seguro que no. Entonces, y menos si lo que buscamos es que tenga unas características determinadas y que nos ofrezca una rentabilidad determinada. Por eso al final entramos también dentro de lo que iniciamos la conversación, que al final no todo lo que se vende se compra dependiendo cuáles sean nuestros fines. Porque al igual compro algo, pero lo único que tengo es una propiedad en Punta Cana. Cuando me pongo a quererle sacar esa rentabilidad, no me va a dar los números que yo estaba buscando, porque al igual el asesoramiento que he recibido no ha sido el correcto. Por eso yo creo que la base es estar bien asesorado en cada paso y poder contar, bueno, pues quien desee hacerlo conmigo, pues para mí un placer, pero con alguien que realmente sí que nos guíe y que nos acompañe, pero en todo momento. Que yo creo que la compra de una propiedad no finaliza por parte de un asesor en el momento que coges y haces la reserva y pagas el inicial y firmas el contrato. No, yo te tengo que dar, que esa es otra de las partes que al final yo también me encargo. Yo te voy a dar, yo cuento de que en muchos casos, en la gran mayoría, son personas que no están en el país. Pero tú sí que quieres saber cómo evoluciona, cuando estamos sobre todo comprando en plano, cómo evoluciona el tema de la construcción. Yo cada 3-4 meses... Bueno, de hecho lo vimos el otro día pues cuando hicimos la llamada con Iván, que al final es un testimonio claro. Yo grabo videos constantes, no cada mes, porque sería absurdo, pero sí que cada 3 o 4 meses mínimo grabo un videíto y comparto los avances de obra que está teniendo el proyecto. Porque al final tenemos que dar ese servicio. Al final, cuando llega una persona a mí, decide apostar por mí para obtener un servicio, un acompañamiento y un asesoramiento. Entonces, no finaliza cuando han pagado y han firmado. No, finaliza en el momento que el cliente quiera. Yo digo que al final hay clientes que llevo con ellos tiempo. Y no finaliza ni siquiera después de haber firmado y haber tenido ya todo, incluso alquilándolo, ¿no finaliza ahí? No, yo al final la relación... Yo siempre digo lo mismo y al final hay personas, hay clientes, separe, ¿no? Hay clientes que al final se lo toman como medio coña, ¿no? Pero es así. Hasta el momento que tú no quieras saber más de mí. Yo por mi parte, porque al final luego te van a entregar la propiedad. Vas a tener, yo qué sé, Dani, necesito cambiar esa luz o necesito coger un técnico de no sé qué o tengo un problema con no sé cuánto o ves a chequearme. Para eso estamos. Es decir, al final yo estoy para ayudar y no finalizar en el momento que, ni tan siquiera de la firma, pero ni tan siquiera cuando te he entregado el apartamento. Al final la relación perdura hasta que tú digas, no quiero saber más de ti. ¿Y estos clientes que tienes, Dani, que compran propiedades en Punta Cana, qué es lo que hacen con esa propiedad? ¿Se van a residir allí? ¿La compran como especulación inmobiliaria para luego venderla cuando sube? ¿O la alquilan? ¿Qué realizan con esa propiedad? El porcentaje elevado de los inversionistas es como tema de inversión, entonces es para, en el momento que se la entregue, poder rentarla, poder alquilarla y obtener un rendimiento de esa propiedad. Sí que hay otros que al final, pues la compraron, la han rentado un tiempo, la acaban vendiendo. La minoría son quien compra en un proceso de preventa y cuando la van a entregar venden para ganarle esa plusvalía. Es otra modalidad de negocio. Al final, cada quien, pero sí que el cliente con el que trabajo normalmente son inversionistas que no venden las propiedades, sino que se las quedan para sacarle una rentabilidad. Yo quiero hacer aquí un inciso, pero muy claro,
porque yo recuerdo la primera vez que Dani vino a un evento de The Firm. O sea, fue visto y no visto. O sea, llegó, explicó su proyecto. Y se fue con los bolsillos llenos, ¿eh? Sí, sí. Y todo el mundo abrió los ojos como diciendo, wow, algo diferente. O sea, yo creo que tiene sus ventajas como esto y tendrá sus inconvenientes, que a veces es lo que hemos hablado, inseguridad, posibles estafas, pero estafas hay en todos los mercados y en productos y en servicios. Pero sí que es verdad que todo el mundo hizo inversión en Punta Cana. Dijeron, ¿qué es esto? Por lo menos te escucharon. Y lo que pasó es que había un chico, un socio de Film que se llama Iván, que tenía ese mismo día, me dijo a mí, Alex, quiero invertir y voy a invertir, ¿en qué país? ¿Era en Paraguay? Panamá. En Panamá. Y yo le dije, espérate, que viene un chico hoy que a lo mejor te puede ayudar desde la parte más humana. ¿Y qué es lo que ha pasado, Dani? Dicho y hecho. Dicho y hecho, ¿qué quiere decir eso? Dilo con palabras. Que se ha comprado un apartamento. Se ha comprado un apartamento. Y él reside aquí, en España. Aquí. Pues mira. No, la verdad que súper contento. Y bueno, al final, ese es mi fin, porque al final no es más que poder ayudar, poder guiar, poder acompañar, que realmente yo creo que a veces en muchos casos, bueno, pues esa parte humana de poder tener a alguien de confianza. Al margen de que nos conozcamos más, nos conozcamos menos, hay con clientes que me conozco personalmente cuando vienen a recibir la propiedad, porque al final son todo por videollamadas, es todo por tema de Zoom, por tema de Meet. Al final hay muchos clientes que no tengo esa toma de contacto físico para poder cerrar. Realmente no es necesario, como os estaba diciendo. Al final esto ya depende de las necesidades que nosotros tengamos para tener la seguridad y la tranquilidad de poder hacer esa inversión. Pero no es algo necesario. En muchos casos, el cliente compra sin ni tan siquiera, pues eso, conocernos. Es tema de cómo le hablas, cómo le guías, cómo le ayudas, qué le dices, qué le expones, qué le presentas, qué le argumentas. Y yo creo que al final todo eso marca un poquito, pues, si la persona que llega a ti, bueno, hacéis match, como diríamos, o no, para ser tú la persona que le lleves y le acompañes en ese camino que está decidiendo tomar. Antes de seguir un poco, lo que decía Alex es correcto, es verdad. Claro, yo me imagino en esa situación, ¿no? Oye, Dani, te acabo de conocer, quiero invertir en Punta Cana, ¿no? Me convence lo que me estás diciendo, me transmites confianza, que eso también es muy importante. ¿Qué es Punta Cana? ¿No? Porque siempre lo hemos oído, yo recuerdo de toda la vida, o siempre he escuchado Punta Cana, ¿no? Paraíso, paraíso, playas, pero muchas veces ni siquiera sabemos dónde está Punta Cana. Ahora sí, ya sabemos que está en República Dominicana, pero ¿qué es Punta Cana? Si pudiéramos hacer algún paralelismo con España, que lo tenemos cerca, sería un Benidorm, sería Marbella, sería... Bueno, yo creo que es más un Marbella si tenemos que posicionarlo, ¿no? Incluso al igual, pues un Mallorca, un Ibiza, ¿vale? Sin la parte, es decir, si lo comparamos con un Ibiza, pues sin la parte de fiestas, porque sí que es cierto que el ocio nocturno dentro de Punta Cana pues no es algo súper abundante. Sí que hay, pero no es algo... Pero sí, al final es un lugar paradisíaco, porque al final es una temperatura más o menos durante todo el año estable, siempre sol. Hay lluvias, pero al final son lluvias que en muchos casos 20 minutos, 30 minutos y sigue el día, a la playa. Y sigue el día normal, ¿no? Entonces al final es algo que, bueno, pues a quien no le apetece vivir todo el año, pues eso, con un clima caribeño y con un ambiente, la gente, bueno, es decir, la humanidad que tiene la gente dominicana realmente es espectacular. No digo que los españoles no la tengamos. Sí, pero hay una cosa importante, que has hablado de los trámites. ¿Cómo llevas eso del famoso ritmo dominicano? ¿Te sobrepasa? ¿Te has acostumbrado? Explícame un poquito, porque aquí en España estamos acostumbrados a que la burocracia también es lenta, pero bueno, somos muy dinámicos de hacer cosas, pero ahí está el famoso ritmo dominicano, que todo es más tranquilo, más en paz. ¿Tú qué tal? Bueno, aquí al final es un híbrido, ¿no? Tienes que... No dejamos de tener nuestro ritmo, porque al final pues no dejamos de tener nuestro ritmo, y te adaptas para, depende qué gestiones o qué trámites, pues al ritmo que tiene el país. Al final
el que viene de fuera, no tenemos que olvidar que al final el que viene de fuera en este caso soy yo, y el que se tiene que adaptar soy yo, no ellos a mí. Entonces, en todo momento, pues eso lo he tenido claro y ha sido una base desde la que he creado todo el resto. Entonces, sí que evidentemente yo tengo mi manera de hacer, yo tengo mi manera de ser, yo tengo mi ritmo, como bien comentabas, pero bueno, sabes y eres consciente de que por más que tú lleves un ritmo, pues si el país lleva otro en determinados casos, que no es en todo, pero en determinados casos, pues al final te adaptas. Y bueno, la verdad que muy guay. Ni tan mal, ¿no? No, muy guay, la verdad que es súper guay. ¿Te tiras de los pelos algunas veces o no? ¿O ya estás tan acostumbrado que ya dices, mira, cierro creo- los ojos, ya está? Yo creo que eso es más al inicio, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que no entiendes, pero porque no las has vivido, por desconocimiento, porque no estás acostumbrado. Pero no es... Bueno, ya cuando pasan las semanas, los meses, los años, pues llegas a un momento donde al final entiendes que, bueno, pues que al final es otra manera, ni mejor ni peor, porque hay quien se adapta y quien no se adapta, hay quien le gusta o no le gusta, por más que uno pueda decir, hostia, vivir en el Caribe, tal... Bueno, pues sí o no, ya va a depender de cada quien. En mi caso, pues un poquito más de 3 años y de momento, pues todos los que vengan por delante, que la verdad que... Estás empezando a echar raíces allá. Sí. Dentro de poco te veremos ya con el color caribeño, con el acento, Eso no cambia, con el es decir, acento caribeño. de momento, por más que quiero, el color, el que es. Yo te quería preguntar respecto a Punta Cana, volviendo un poco a qué era Punta Cana, que lo podríamos semejar. Entiendo que Punta Cana es una zona, una ciudad, un resort dentro de República Dominicana. A nivel de país, ¿qué representa Punta Cana? Quiero decir, ¿sería una gran ciudad o sería un gran centro turístico como podría ser, no sé, Barcelona, Mallorca? ¿O qué representa Punta Cana dentro de República Dominicana? Bueno, realmente yo creo que es, basándonos ya en datos pues reales, del 100% de turistas o de visitantes que puedan llegar, hablamos de casi el 60% se quedan en Punta Cana. Es un nicho muy potente, es decir, es el nicho más importante a nivel de turismo de todo el país. Yo creo que es por eso grandes cadenas hoteleras están presentes en Punta Cana, siguen construyendo nuevos resorts y siguen entrando nuevas cadenas hoteleras, grandes empresas internacionales llegan al país y llegan a Punta Cana para crear sus sedes y sus bases. Entonces yo creo que al final es un punto clave dentro de la geografía dominicana. Y ¿Qué tamaño tiene Punta Cana en población? Dominicana como tal actualmente tiene alrededor de 11 millones y medio de habitantes, Dominicana en completo. ¿Vale? Realmente personas censadas en Punta Cana no son tantas. Me parece que representaba como... eran menos de... Es que te voy a decir datos y te voy a engañar. Vale. No sé exactamente. Sí que sé que son 11 millones y medio lo que tiene Dominicana en sí, y actualmente se cerró el mes de noviembre con 10 millones 200 de turistas que han visitado el país. Es decir, casi hablamos que la misma población que tiene recibimos... Y el turismo. 60% has dicho que es Punta Cana. Con Y lo el cual, a nivel de expectativas de futuro, en expectativas de crecimiento, ¿qué hay en Punta Cana? ¿Qué se espera de Punta Cana? Bueno, yo creo que al final se espera todo. Es decir, quien vivimos allí también lo sufrimos en primera persona, de que al final, a nivel positivo, el tema de sufrimiento, de que o padecemos o sentimos ese crecimiento que está teniendo. El aeropuerto sigue creciendo, las empresas que están llegando, como comentaba, todo el desarrollo que se está haciendo a nivel pues vial, urbanístico, no para de evolucionar, porque yo creo que el crecimiento es algo tangible. Tú te paseas o vas una semana por Punta Cana y tú ves que realmente cómo va evolucionando y cuánta gente llega, de que al final pues propios clientes que han estado hace un año o hace 2 años y cuando vuelven de nuevo, hostia Dani, pues si esto no era así, si esto no estaba así, ¿cuánto ha cambiado? Realmente hay un cambio constante y hay un trabajo constante para que eso suceda. Entonces...
¿Y qué tipo de turismo llega a Punta Cana? ¿Es más familiar, más de discotecas, como decías a lo mejor antes de Ibiza, aunque ya has dicho, ya has puntualizado que no? ¿Qué tipo de turismo hay en Punta Bueno, Cana? ahí al final, pues desde amigos que puedan ir a pasar, amigos, parejas, familias, gente de menos edad, porque al final también hay mucho público pues canadiense y americano que viene a evadir los meses de frío de donde viven. Entonces, ¿Jubilados o no tiene por qué? hay jubilados, hay gente que no viene solamente a pasar como podemos al igual ir nosotros de vacaciones 1 o 2 semanas al año, sino que hay gente que viene a pasar 3 y 4 meses. Entonces, es bastante variopinto el tipo de gente que puede venir, tanto de nacionalidad como de edad, como a nivel de si parejas, familiar, gente más grande, gente más chiquita. Es decir, viene un poco de todo. La verdad que el turismo allí es bastante diverso. Y vamos a hablar un poquito de números, ¿no? ¿Eh? De dinero. Sí, de dinero, vamos a hablar de dinero. ¿Vale? A ver. Yo, Dani, yo me consideraría un extranjero si hiciera una inversión en Punta Cana. Eres un extranjero. Vale, me consideraría, pero ahora aquí en España no me considero un extranjero, ¿vale? Si yo comprara una propiedad, ¿qué impuestos debería de pagar allí? Bueno, esa es una pregunta bastante buena. A nivel de qué impuestos tienes que pagar allí, va a cambiar de qué impuestos tienes que pagar si tú te quieres traer tus ganancias aquí. Entramos en la pregunta como ¿qué tengo que pagar yo allí? Exacto, la pregunta es, si yo compro allí, ¿qué impuestos tengo que pagar? Vale, no cuando yo ya recoja beneficios. La primera es, ¿qué impuestos voy a pagar ahora cuando compro? Y en el caso de que venda o que me genere un ingreso pasivo o una rentabilidad, ¿qué impuestos debería de pagar? Vale, aquí al final, nosotros el mayor beneficio que tiene República Dominicana en zonas turísticas es la ley de Confotur. Dani, ¿qué es la ley de Confotur? Que al final será una pregunta que nos hacemos la gran mayoría cuando la escuchamos por primera vez. Se hace la entrevista él solo, ¿eh? No, pero es buena porque Sí, él ya sabe la pregunta que le íbamos a hacer. Desde luego. Bueno, al final Estás acostumbrado. Es algo obvio y evidente que todo el mundo hacemos. La ley de Confotur es un beneficio fiscal que tiene el gobierno dominicano para fomentar la inversión dentro del país. Entonces, hay determinados proyectos, no todos, hay determinados proyectos que se pueden adherir a esta ley. Esta ley no solamente beneficia al que compramos, al inversionista que realizamos esa compra de ese apartamento, de esa villa o de la propiedad que sea, sino también a quien está desarrollando, a la promotora también. Hay una exención de impuestos para la promotora, pero es decir, centrándonos en la parte de nosotros como inversionistas, si compramos una propiedad que se adhiera a este beneficio de Confotur, nosotros vamos a estar exentos de impuestos durante 15 años y no vamos a pagar el impuesto de transmisión, el ITP famoso de España, que allí es un 3%, en Dominicana es un 3%. Si tiene este beneficio de Confotur, no pagaríamos tampoco. Entonces, al final, podemos estar sin pagar nada durante 15 años. Sin impuestos y sin pagar tampoco la transmisión. Si no tuviese este Confotur, sí que tendríamos que pagar la transmisión, el 3% de la transmisión del título, de la transferencia del título, y la parte del impuesto, el IBI de aquí, IPI allí, lo pagaríamos siempre y cuando supere el umbral que tiene el gobierno dominicano, que actualmente está alrededor de unos $170.000. Si nuestro patrimonio inmobiliario está por encima de esos $170.000, pagaríamos el 1% de lo que supere esos 170.000. Si no llegase a esos 170.000, tenga o no tenga Confotur, no pagaríamos nada. O sea, he entendido que el gobierno de República Dominicana lo que hace es fomentar la inversión tanto de extranjeros como no extranjeros. Aplica para cualquier persona. Porque lo que quiere es que haya riqueza en el país y que se genere puestos de trabajo y que haya movimiento dentro del país. No penaliza, ¿no? No, todo lo contrario. ¿Entiendes por dónde voy, no? Sí, claro. Pero yo creo que a veces hablamos de países que son países más pequeños que pueda ser España y no sabemos que hay estos beneficios también. Y yo creo que, por lo menos para mí,
es algo muy importante que haya países que fomenten que venga dinero, sobre todo dinero que sea que sea lícito y que Bueno, pueda ayudar a que el país también vaya mejor y evolucione. En todo momento se hace una debida diligencia y una depuración de que de que los fondos y que la compra la estamos haciendo con dinero lícito, es decir, en ningún momento entramos en dinero que no sea lícito. Entonces, todo momento, todo transparente. De hecho, imagino que al final todo irá con transferencias bancarias. Correcto. Ese dinero está ahí en el sistema. No se puede pagar nada en efectivo. Tiene una buena estrategia, Dani. ¿Cuál? Está vendiendo sin vender, tío. Bueno, al final de eso hablamos al principio, tiene que transmitir esa confianza y esa confianza te la ganas no queriendo vender directamente. Bueno, al final yo creo que esa es la base. Yo siempre lo he dicho. Yo no busco vender a nadie. Al final te voy a ayudar y te voy a asesorar en todo lo que tú necesites y tú libremente decides qué hacer. Para mí, el mayor beneficio, la mayor recompensa llega en el momento que cualquier persona que me haya elegido me recomienda a cualquier otro amigo, familiar o persona que quiera dar ese paso y que tenga dudas. Entonces, el vender yo creo que no es la palabra que yo utilizo cuando al final... No, yo te voy a ayudar y te voy a asesorar, porque al final en muchos casos necesitamos eso. En la gran mayoría necesitamos eso, porque en muchas ocasiones pues no tenemos claro, simplemente nos hemos basado de lo que hemos buscado, de lo que hemos oído, en otros casos simplemente de lo que hemos visto, que yo ahí digo que es donde hay que tener un poquito de cautela, porque si luce bonito y solamente estamos viendo cosas que no son reales y tienen un precio muy llamativo, sopesemos, dejémonos guiar, dejémonos ayudar de una persona que realmente conozca el mercado para poder tomar esa decisión. Luego ya decidiremos si sí o si no, pero contemos con una persona especialista, con una persona que tenga conocimiento para que nos brinde y nos facilite pues toda la información que necesitemos. Ya que has sacado, Alex, antes el tema del dinero, yo tengo aquí ahora un dinerillo ahorrado, ¿vale? Saco un billete de 20 euros. No, fuera de bromas. Quiero alquilar algo en República Dominicana, ¿no? Me planteo, cualquier persona que nos esté escuchando dice, mira, Dani me gusta lo que dice, me convence, tema de facilidad de impuestos y demás. ¿Qué cantidad de dinero crees que sería recomendable? Por arriba, evidentemente, me imagino que puedes gastarte lo que quieras, puedes invertir lo que quieras, pero ¿qué sería lo mínimo más o menos indispensable para tener, no sé si es una habitación, un apartamentito, una villa, como decías? ¿Cuál sería ese mínimo o cuál sería una cosa promedio? Bueno, yo digo que mínimo, hay proyectos desde 60, 70.000 dólares. Ya va a ser un poquito en función de las necesidades y en función de la finalidad que busquemos, pero yo sí que situaría esa horquilla pues alrededor de eso, de entre 70 a 80.000 dólares, la horquilla mínima para hacer una buena inversión. Una primera inversión. Uh-huh. ¿Podemos encontrar cosas por debajo? Podemos encontrar alguna cosa por debajo. Hay que ver si esa cosa que encontremos o no por debajo resulta a las necesidades que tengamos, pero para situar y darte una respuesta un poquito más acotada, dejémosla entre 70 a 80.000 dólares, de ahí en adelante. ¿Eso sería sobre plano o ya construido? Bueno, ahí podemos encontrar ambas opciones. Vale. Podemos encontrar algo de reventa, algo que ya esté listo, bien porque sea de reventa o bien porque sea alguna propiedad de alguna promoción que ya esté lista, ¿vale? O bien sobre planos. Vale. Y luego a nivel de alquilar, porque me imagino que la gente seguramente lo comprará cuando es un tema de inversión para alquilar, aparte de que luego puedan disfrutarlo durante el tiempo que sea. ¿Qué ingresos o cuál sería el promedio de alquiler de ese tipo de inmuebles? Claro, va a depender de la propiedad que estemos adquiriendo. Porque dentro de ese presupuesto podemos optar a diferentes tipos de propiedades, entonces va a depender qué es lo que estemos comprando, qué es lo que estemos adquiriendo, para darte un número, porque al final... Pongamos, yo qué sé, si me lo planteo en sitios turísticos de aquí cerca, pues a lo mejor un apartamento de, no sé, 60, 70, 80 metros cuadrados, que se alquila por semanas, no sé si allí funciona igual, se alquila por semanas, temporada... Allí sería, supongo, casi siempre temporada alta, ¿no? Allí no existe la temporada, ¿vale? Allí no existe la temporada baja. Allí la temporada es alta y en el peor de los casos es medio alta. ¿Vale? No hay temporada baja. En cuanto al tema del apartamento, al final
hay que diferenciar si el apartamento nos va a resultar o no, que al final esto es otra de las preguntas típicas que suelen... Dani, quiero algo, pero lo quiero con fines de que me resulte a nivel de Airbnb. Si buscamos algo específico, contra más específico sea lo que buscamos, dependiendo del presupuesto, menos van a ser las opciones. Entonces, no toda la propiedad que nosotros compremos, porque por más turística que sea, sí que la podemos poner, porque allí no hay ningún tipo, es decir, no se necesita ninguna licencia turística para que nuestra propiedad la podamos poner en Airbnb, en Booking o en cualquier plataforma de renta turística. No necesitamos ningún tipo de licencia actualmente. Entonces, sí que es cierto de que no todas las propiedades nos van a dar la mejor rentabilidad para renta turística. Entonces, al final aquí hay que saber qué es lo que estamos comprando, y es una pregunta recurrente. Y al final la respuesta es siempre la misma. Sería una de las primeras preguntas cuando llego a ti: oye, Dani, yo quiero esto, sí, claro, para poder alquilar y para poder... Si tu inversión, tu compra en este caso, si tu compra es 100% inversión para obtener la mayor rentabilidad, yo solamente te voy a mostrar proyectos con esos fines. ¿Vale? Si es algo para vivir, es una película totalmente diferente, porque ya entramos dentro de los factores. ¿Qué es lo que yo necesito para vivir? Si voy solo, si voy con mi familia, si voy solamente con mi mujer, si me lo voy a comprar con un amigo porque vamos a irnos los dos para allá. Claro, dependiendo de la situación, cuando sea para vivir, la zona que tú elijas dentro de lo que tú estés buscando es perfecta. No te voy a objetar nada, porque al final no tenemos que buscar números, sino que tenemos que buscar que cubra tus expectativas en base a lo que necesitas. Cuando compramos algo con fines de inversión, 100% de inversión, lo que yo tengo que preocuparme es de que nos dé los mejores números posibles. Para eso al final hay determinadas zonas que nos funcionan mejor que otras, que al final hay un testeo real, porque, bueno, me dedico a esto y ya llevo un tiempo, entonces sabes qué zonas sí, qué zonas no, qué tipología de apartamento tiene más demanda, qué tipología no. Entonces todo esto va dentro de la asesoría y la ayuda que yo ofrezco a cada cliente y a cada persona que llega a mí. Y cuando estamos hablando todo el rato de invertir en República Dominicana, en este caso en Punta Cana, entiendo que esas inversiones generarán unos ingresos en algún momento. ¿También ayudas en el proceso a ese cliente a cómo puede él cobrar ese dinero de esos ingresos y tenerlo aquí en España? En primer lugar, te voy a ayudar a que te puedas abrir, también es otro de los puntos, para abrir una cuenta, porque al final todo lo que tú generes ahí en Dominicana se te va a depositar en una cuenta en Dominicana. En un banco de En un República banco Dominicana. Dominicana, correcto. En esa parte también te voy a ayudar. Y como extranjero puedes abrir una cuenta en República Dominicana. Si tienes una inversión, tú puedes abrir una cuenta allí. Es decir, no hay ningún problema y es muy sencillo. Se comparte la información que necesita el banco para depurar X requisitos y la cuenta se abre. Hay muchos clientes que ya tienen su cuenta. Entiendo que aquí la persona que lo haga tendrá que declarar lo que tenga que declarar en cuanto a, mira, tengo esto allá y... Vale, aquí existe, es decir, siempre y cuando nosotros tengamos una propiedad en el extranjero, como españoles, si la propiedad, la inversión que hemos hecho supera los 50.000 euros, nosotros tenemos la obligación de coger y en el modelo 720 declarar que tenemos esa propiedad y que hemos comprado esa propiedad. Simplemente se declara la existencia de esa propiedad. Correcto. Hay algún pequeño factor que, aunque nosotros no la pongamos con fines de inversión y de sacar rentabilidad, sino que sea algo para nosotros, para tener ahí una zona o un apartamento para vacacionar, sí que el gobierno español pues tiene sus leyes y eso te aplica luego en la renta de la manera X, que aquí pues lo más conveniente es con nuestro asesor fiscal o con nuestra gestoría poder consultar y acabar de ver de qué manera nos repercute o no. Y a lo mismo, es decir, al final yo en este aspecto te diría lo mismo, porque para no dar una información errada, yo creo que lo más conveniente, cuando tú tienes unos ingresos en una cuenta dominicana que te ha generado tu propiedad y tú quieres traerte esos ingresos aquí a España, yo creo que lo más sensato es coger una persona, un asesor fiscal de aquí de España, hablar con él y que nos pueda asesorar, porque cada caso será un mundo. Entonces, que nos pueda asesorar de qué manera nos conviene más, si tenemos la necesidad de traer ese dinero para aquí, poderlo tributar, porque al final sí que es cierto que entre España y Dominicana existe un acuerdo de doble tributación, es decir, podemos tributar en uno de los dos sitios
y no tenemos la necesidad de tributar en ambos, pero aquí al final, pues con un asesor fiscal, que también te puede ayudar a ponerte en contacto con alguna persona, podemos ver el caso específico y que de esta manera realmente nos asesore y nos guíe, porque al final dar una respuesta abierta que aplique para todo el mundo, yo creo que estaríamos dando una información que no sería correcta. Entonces, en este caso en concreto, pues un especialista que nos analice, que nos valore y sopese y que nos dé realmente la respuesta más adecuada para nuestro caso específico. Dani, ahora que entendemos cómo trabajas y cómo funciona el mercado en el que estás, quiero ir un poquito hacia atrás, ¿vale? ¿Cómo llega alguien del sector hotelero, porque tú vienes del sector hotelero, en España, cómo llega a invertir en República Dominicana? Bueno, yo al final, hace más de 10 años que tengo el sueño de trabajar en el Caribe. Y hace 3, pues lo cumplo. Llego allí, como tú dices bien, por tema hotelería, me estoy un tiempito corto y a partir de ahí pues decido cambiar de sector, que al final sí, cambiar de sector, porque evidentemente pues pasamos al sector inmobiliario, pero llevo toda mi vida en el sector comercial, que al final el sector inmobiliario no deja de ser pues la parte comercial que llevo haciendo pues desde que tengo 16 años. Entonces sí que vengo de todo el sector de catering, restauración y hotelería. Llego allí para cumplir un sueño y después de estar ese tiempo y cumplir ese sueño, pues decido poder trabajar de algo que sí que llenase 100% mis expectativas y donde yo pudiese pues sentirme realizado en todas y cada una de... ¿Y cómo diste el paso ese de decir, estoy en un hotel en Punta Cana, a decir, ahora me voy a dedicar a vender propiedades? Bueno, al final, como te decía, llego por un sueño, lo cumplo, veo que no deja de ser más de lo mismo, que fue una de las cosas que yo pensaba que no eran así. Al final, pues cada uno nos hacemos nuestras ideas, nuestros pensamientos. Cuando llegas y lo ves es cuando realmente pues sientes si sí o si no. En este caso, pues bueno, era más de lo mismo de lo que yo estaba haciendo y de lo que yo vivía aquí. No quiero eso. Llega ese punto de inflexión que pues en muchas ocasiones nos llega a nuestra vida y dices, no quiero más esto. Yo creo que puedo coger y trabajar de alguna otra cosa que realmente sí donde yo me sienta bien y me sienta cómodo. Y bueno, decido probar y profundizar en el tema inmobiliario y la verdad que fue un acierto 100%. Ahora eres emprendedor y empresario, bueno, te dedicas a esto, tienes un socio, has dicho antes, pero empezaste de cero, ¿no? Cuando dijiste cierro esta etapa como sí, claro. empleado, empezaste de cero, además empezabas en un entorno que sí, nuevo. Sí, pero quiero decir, República Dominicana la conocías ya un poquito porque ya llevabas ahí, pero empezabas completamente de cero, habías llegado con las manos en los bolsillos, como aquel que dice, ¿no? Correcto, sí, al final, como todo cambio da miedos y no os diré si cuántas veces, pues bueno, hasta que no llega ese primer cierre, no llega ese primer cliente, cuántas veces realmente te planteas si estás en lo correcto, si no estás en lo correcto, si eso te va a poder permitir, porque evidentemente cada mes que pasa y que no recibes ingresos son ahorros que te estás comiendo, entonces los ahorros no son infinitos. Ojalá, me hubiese encantado, ¿no? A todos, ¿eh? Me hubiese encantado, pero realmente no es así. Entonces, tú ves cómo realmente tus ahorros van disminuyendo y no llega ese primer cierre, porque al final también es un proceso y hay unos meses donde necesitas poder empaparte, poder formarte, que yo creo que es la parte clave, poder formarte, conocer, rodearte de contactos, de personas que realmente te ayuden, te acompañen y te guíen, pues para ser hoy día quien soy. Pero sí, en todo ese proceso, una cabeza loca y cada noche pues una aventura nueva. Al final, yo creo que en todo proceso, cuando hay un cambio tan grande y tan significativo, donde empezamos algo nuevo, y más allá de empezar algo nuevo, empezamos algo en un país que no conocemos, es
complejo, es complejo. Es difícil. Es muy complejo y al final, bueno, he tenido la suerte de estar bien acompañado, es decir, de tener cerca personas que me han apoyado y me han impulsado en cada momento, pues, y que agradezco enormemente. Pero sí. Al final, si emprender ya es difícil, ¿no? Emprender es algo que cuesta dar el paso. Hacerlo en un entorno nuevo todavía es más difícil. Hacerlo cuando no tienes nada, ¿no? Hemos dicho, llegabas a un país, a un destino en el que empiezas desde cero. Todavía tiene que ser más difícil. Ahora que ya lo has logrado, entiendo que lo has logrado o estás en camino de lograrlo, ¿cuál es la mayor satisfacción que te has llevado después de todo este proceso? Bueno, yo creo que al final la satisfacción parte en ver realmente hasta dónde he sido capaz y que, bueno, las barreras en todo momento, yo creo que esto aplica para cualquier persona. Las barreras nos las ponemos unos mismos. No hay peor enemigo que uno mismo cuando realmente nos ponemos metas. Donde al final nos generamos esos miedos, esas incertidumbres. No voy a ser capaz, pero claro, si mi mensaje ya es negativo, seguro que no soy capaz. Entonces, al final, yo creo que ver que sí que he sido capaz, que sí que he podido y que sí que puedo, al final esa es la gran satisfacción que yo me llevo de todo este camino, donde sigo, evidentemente, sembrando cada día, porque al final aquí esto no se trata de coger y hacer un cierre, 2 cierres, 3 cierres, no. Es decir, al final esto se trata de trabajar todos los días del año y de seguir sembrando. Al final, si seguimos sembrando con la misma intensidad, con la misma persistencia, sin decaer, llueva, salga el sol, nos sintamos mal, nos duela la cabeza, nos duela el pie. Entonces, al final, cuando nosotros somos perseverantes con lo que queremos, estemos donde estemos, porque al final el país limita hasta donde uno quiera que también que le limite, podemos conseguir lo que nos propongamos. Eso al final es, yo creo que es, cuando tú aprendes eso, yo creo que también trabajas de una manera como mucho más fluida, mucho más amena. Y obstáculos vamos a tener en todos los lados, siempre vamos a tener 20.000 obstáculos, y al final la vida se trata de eso, y la vida nos va a poner, la propia vida nos pone obstáculos, pero obstáculos que podemos superar, simplemente debemos de querer superar todo eso. Entonces, cada día me encuentro situaciones nuevas, cada día me encuentro en nuevas tesituras, que al final, pues bueno, si no sé, pregunto, me asesoro, si necesito ayuda, la pido, porque al final... Qué importante es pedir ayuda cuando se necesita, ¿eh? Claro, es que al final parece como que nos da miedo levantar el teléfono o coger y decir al amigo o decir al familiar. Más que miedo, yo creo que es vergüenza. Haría mucha gente. Sí, bueno, porque... Bueno, pero que es que al final yo tengo, igual que tenemos todos, el mismo derecho a equivocarnos, a fallar, a tropezarnos, a levantarnos. Y yo creo que los grandes empresarios de éxito, y al final es una realidad, fracasan en muchas de las inversiones que hacen, pero fracasan en muchos de los proyectos que hacen, pero aprenden. Y el tema de pedir ayuda yo creo que es clave, es que al final es fundamental. A mí personas como Dani, vamos, me encantan, motivado, ilusionado, resiliente, que nadie le ha regalado nada, o sea que se lo ha ganado él a pulso. Y después de todo este camino, Dani, quiero que nos des un poco de perspectiva. Para ti, ¿qué ha sido lo más importante de todo este viaje como inversor y emprendedor? Bueno, yo creo que al final... Pregunta profunda, ¿eh? Has tomado 2 segundos para pensar y cojo aire y le voy a contestar, ¿no? Sé sincero, que tú lo eres mucho. Bueno, yo creo que al final este camino y este viaje me deja mucho que he aprendido, mucho aprendizaje. Yo creo que al final sigo aprendiendo cada día, porque al final no es ya he aprendido todo, jamás llegaré a aprender todo. Cada día sigo aprendiendo, cada día me sigo nutriendo de la gente que tengo a mi alrededor y de la gente nueva que llega a mi vida. Y con eso sigo construyendo todo lo que está por venir y todo lo que está pasando. Y a nivel de todo este acompañamiento que llevas, de cómo las personas te ayudan, que conocemos, ¿no?, la parte importante de tener a alguien que te pueda acompañar cuando estás mal, cuando estás con problemas, tienes a alguien que te levanta, cuando esa persona tiene esos problemas, eres tú el que le levantas. Entiendo que en todo este proceso ha habido aciertos y errores, ¿no? Sí. Si tuvieras que destacar un acierto y un error, ¿qué destacarías de cada uno de los dos lados?
Bueno, yo creo que el mayor acierto es haber tenido, como dicen algunos, las narices y la tal para coger y dar el paso de irme de aquí y de poder vivir esa experiencia, que no sabía hacia dónde iba a ir. Es decir, al final podía haber ido bien, podía haber ido mal. Entonces, bueno, me fui por 6 meses, un año, probar y ver qué es lo que resultaba. Y bueno, pues más de 3 años son los que llevo. Entonces, al final yo creo que ese es el mayor acierto. Error. No haberlo hecho antes. Esa sería. Vale, y si volvieras a empezar, si ahora dijeras, mira, tengo claro que quiero ir a República Dominicana, tengo claro que quiero esto, sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahora estás allí, ya sabes más o menos cómo funcionan las cosas. ¿Qué cambiarías de ese primer año, de ese primer contacto? ¿Qué cambiarías ahí? Bueno, yo creo que no cambiaría nada. Si te soy 100% honesto, como pedía Alex, yo creo que no cambio nada. Pero es que no cambio nada de mi vida. Entonces yo creo que al final todo lo que me ha pasado, todo lo que he ido viviendo, me hace ser quien soy a fecha de hoy. Entonces si cambiase cualquier tipo de detalle o matiz, ya no sería el mismo. Entonces yo creo que no cambiaría nada. Me quedo con todo lo vivido, bueno y malo, con lo que me ha costado más, con esos meses cuando inicié, donde al final pues te planteas el tirar la toalla, pues como todos. Bueno, como todos o no, es decir, como mucha gente cuando empieza algo y no dan los números o no dan los resultados o no tienes al final la posibilidad económica para subsistir esos meses sin ingresos, bueno, yo creo que al final cambiar, yo no cambiaría nada. Yo me quedo con todo lo vivido, me quedo con todo lo que me ha pasado y doy gracias por ello para, a fecha de hoy, pues ser quien soy y estar aquí. ¿Y podrías dar algún consejo a alguien que se encuentre actualmente en la misma situación que tú, con la experiencia que tienes y todo lo vivido que has tenido? Que no es poco en estos 3 años ahí en República Dominicana. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que al final quien tenga en mente que quiere una experiencia nueva, sea dominicana, sea Perú, Chile, Paraguay, el país que sea, hazlo. Un empujoncito, ¿no? Es decir, al final es sencillo, hazlo. Lo que te nazca y lo que te llame la atención, hazlo. Vida tenemos una, entonces esta vida es una. Próximas no sé, pero esta vida es una. Entonces, si no lo haces, siempre te va a quedar la incertidumbre de si hubiese sido o no lo acertado. Y en el peor de los casos, volvemos a casa por Navidad. Yo siempre digo, perdón, que solo te puedes arrepentir de aquellas cosas que no haces y nunca de lo que haces, porque de todo lo que haces al final sacas un aprendizaje, sacas un beneficio, sacas un error del cual vas a volver a aprender. Relaciones. Exacto. Lo curioso es que con Dani, con el poco tiempo que lleva siendo socio dentro del club, es curioso que he hablado más con él que con personas que llevan un año dentro del club, ¿eh? Y eso ves que es ese puntito también que te hace para ganarte esa confianza, esa transparencia y que luego la gente confíe en ti. Por eso estás hoy aquí, ¿eh? También, porque la verdad has sido insistente, has aportado mucho y lo que veo que eres una persona que insiste, que percute, que pica mucha piedra hasta que consigue su objetivo. Bueno, yo creo que al final la vida es eso. Si no persistimos, al final dejaremos de existir. Entonces yo creo que la base es esa. La base al final es estar y estar. Y cuando estás, en algún momento a alguien le generarás esa necesidad de que acuda a ti. Entonces me has recordado mucho a mí me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Soy muy futbolero y había un entrenador que se llamaba Luis Aragonés que decía: ganar y volver a ganar. Y era la única forma que tenía de entender el fútbol. Y aquí es tú, estar y volver a estar. Y a mí me encanta esas personas que son muy percutoras y saben, tienen muy claro lo que tienen. Sí. Yo creo que bueno, creo que no se nos ha quedado nada en el tintero, no nada por hablar. Hemos hablado de dinero, hemos hablado de inversión, hemos hablado de emprender, de hacer, de ganar, como decías. Y creo que para mí Dani es un ejemplo de ganas, de compromiso, de lograrlo y estoy deseando tener 4 euros ahorrados para llevármelos allá. O sea, sí, así te lo digo.
Pues si los tienes y cuando los tengas, a ver si lo haces. Eso quiero verlo yo, ¿eh? Porque esto va a quedar grabado, ¿eh, Luis? O sea que... Quizás es el momento... Dani, ¿Lo están grabando todo esto? Saca una servilleta y que lo firme. Quizás es el momento, volviendo otra vez al principio, de estar debajo del cocotero, que te acuerdas que era mi sueño. También. Bueno, Dani, un placer tenerte aquí. Un gustazo. El placer es mío, la verdad que gracias por dejarme, bueno, pues y destinarme este ratito de vuestro tiempo. Realmente yo también os quiero dar las gracias. Al final ha sido un placer poder compartir este rato y que me lo hayáis destinado, pudiendo no hacerlo. Entonces, agradecido 1001 vez. Y nada, espero que al final también todo esto que hemos estado hablando pues pueda ayudar y pueda dar una visión un poquito más completa. Al final, pues para cualquier cosa más en detalle, pues evidentemente que se pueden poner en contacto con nosotros y con mucho gusto pues les estaré ayudando. Pero sí, al final, 1000 gracias por este tiempo y por este contenido que estamos grabando. Al final las personas que suman son las que de verdad queremos tener cerca, con lo cual, Bueno, dejaremos todas tus redes sociales en la descripción del podcast. Saber si eres tú realmente quien contesta a todos esos mensajes, Dani. Sí. Tú personalmente, yo creo que eso es muy importante. Yo hablo personalmente con cada una de las personas que llega hasta mí. No hay ningún bot, no hay nada de que agilice esa parte. Prefiero hasta el momento hacerla de forma personal. Yo creo que al final también eso te da ese caliu, esa cercanía. Entonces, bueno, esa parte más humana desde el minuto cero, que una persona que llega sin saber un poquito hacia dónde, pues que lo puedas tratar y lo puedas, cuidar y mimar un poquito y darle calorcito. Eso mismo. Así que si quieres contactar con Dani, en la descripción dejaremos todos sus perfiles y él mismo te contestará a todas tus dudas y posibilidades de inversión que tienes en Punta Cana. Así que gracias por escucharnos. Importante, suscríbete al canal y nos vemos pronto.